Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi podcast Usechando Ando. Hoy con un tema quizás para muchos controversial. No es desconocido uno de los fenómenos sociales más impactantes de los últimos tiempos. La cultura de cancelación. Esta se produce cuando una persona toma una posición diferente a lo que la corriente pública apoya y se le retira el apoyo financiero, moral, digital y social. El tema es que masivamente las redes sociales de ese individuo reciben una avalancha de reproches y juicios seguidamente de una condena pública, a no seguir a la persona y en algunos casos a la invitación a boicotear empresas hasta llevarlas a la quiebra. Por esta razón, aquí en los Estados Unidos muchas empresas de contenido se han visto obligadas a revisar sus catálogos y ofrecer disculpas públicas por algunos contenidos que han sido reevaluados como ofensivos y en casos racistas. Por ejemplo, Dr. Seuss y algunos de sus cuentos para niños y hasta la misma corporación Disney. Hoy traemos al podcast a un invitado que viene del mundo del entretenimiento con quien queremos compartir un poco sobre este tema. Él es Alex Rodríguez, periodista de investigación egresado de la Universidad de Canterbury en Inglaterra. Ha trabajado en televisión durante 20 años. En España, su tierra natal, incursionó en el periodismo investigativo, en el magazine matutino de mayor relevancia y audiencia, el show de Ana Rosa Quintana. Luego se mudó a Estados Unidos y después de 4 años se ha convertido en el productor investigador número 1 de Suelta la Sopa, programa de noticias del espectáculo que es transmitido por Telemundo, y hoy está aquí, nos acompaña para conversar de esta cultura de cancelación, movimiento que bueno, no deja de sorprendernos. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Qué bueno que te vea, aunque sea a través de Zoom, ¿no? Que hace muchísimo que estamos ahí por quedar y nunca nos vemos. Es cierto, y qué chévere que me puedes acompañar con esta temática, porque realmente tú que estás allí tan cerca de las estrellas, tú que eres una persona que te has dedicado al periodismo investigativo seriamente, porque te vemos siempre y yo te he seguido desde España y somos amigos desde hace un rato. ¿Cómo ves tú con una mirada un poco más global? Porque eres europeo, estás en los Estados Unidos y comprendes las culturas. ¿Cómo ves esta cultura de cancelación? Bueno, yo te voy a opinar, yo te voy a dar mi opinión basado en mi experiencia. Yo no sé si Sí, algunas cosas de las que diga, a lo mejor con algunas seguramente coincidirás, con otras no tanto. Y no justo, importa. y, y justo ahora mismo vengo de mantener una discusión precisamente sobre este tema. Ahora te voy a poner el ejemplo en televisión, ¿no? Yo la verdad he estado dándole vueltas durante estos días a lo que es la libertad de expresión y cuándo entra esta cultura de cancelación. Y ciertamente yo creo que estamos viviendo una época de experimento y siento que yo no soy capaz de dar una respuesta a eso, porque no todo es blanco y no todo es negro. Es decir, por ejemplo, a mí me gustaría que te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Ujú. Y en base a eso, pues vemos un poco lo que ha ocurrido. Por ejemplo, el caso yo creo que fue uno de los primeros casos de esta cultura de cancelación, el caso de la escritora de Harry Potter, ¿no? Que hizo unas Correcto. declaraciones súper fuertes, además, en contra de la mujer transgénero, diciendo que estas mujeres no pueden menstruar. Bueno, ahí yo creo que sí, que es su libertad de expresión, una libertad de expresión, María Elena, que está basado pues un poco en su experiencia personal, en la educación que ha recibido. Sin Correcto. embargo, el problema viene cuando tu postura, cuando tu forma de opinar afecta directamente a la otra persona de una forma contundente. Es decir, muy distinto sería que de repente la escritora de Harry Potter diga, oye, como en el pasado hay que agarrar y hay que colgar en la plaza del pueblo a estas mujeres transgénero. Pero ella no lo dijo. Ella no lo dijo y Correcto. acabaron con ella. Pero en ese otro caso de que sí que lo hubiese dicho, yo creo, María Elena, y estarás de acuerdo conmigo, que hay que cancelar o hay que vetar una serie de comentarios por las consecuencias graves que pueden tener sobre la sociedad, ¿no? Sí, pero fíjate una cosa, y una cosa que me llama a mí poderosamente la atención, y esto tiene mucho que ver con tener redes sociales y el uso que se hace de las redes sociales. Y yo siempre siento que una persona es dueña de sus redes sociales y que puede tener ese espacio para compartirlo con las personas que quiere. El que quiera seguirla o el seguirlo
está bienvenido para esa persona. Pero si tú no quieres discutir ese tema con esa persona, pues simplemente te ausentas o no tienes una opinión. Pero ¿de dónde viene el abuso cuando tú entras en el espacio de la otra persona y opinas en ese espacio físico digital de lo que esa persona está diciendo? Son preguntas más que todo, porque yo sé que ustedes que están allá afuera, que están todo el tiempo, que tienen sus redes sociales súper activas, yo ahora me estoy medio activando con las redes sociales, ¿hasta qué punto la gente puede pasar y decirte, mira, no me gusta lo que tú dices? Tú no vas por la calle diciéndole eso a las personas cuando las escuchas decir algo, tú no te metes en el medio de su conversación. Entonces, ¿hasta qué punto las personas tienen ese derecho de meterte en su espacio? Lo que pasa que tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa que en el caso de las personas famosas, que es un poco el tipo de periodismo que estoy haciendo yo aquí ahora en Estados Unidos, el famoso, y tú lo sabes porque tú eres una persona muy, muy conocida, uno tiene que ser consciente en su cabeza de que son líderes de opinión y de que su opinión llega directamente a todos sus seguidores. Y tiene que ser consciente de qué tipo de mensajes dar más allá de quién te siga y de quién no te siga, porque tú sabes que muchas veces lo que contamos a través de las redes sociales luego es titular de muchísimos periódicos. En el caso, por ejemplo, María Elena, que te decía hoy que tuve una discusión en el set del programa para el que trabajo, hoy, por ejemplo, apareció María Conchita Alonso y apareció Patricia Navidad. Patricia Navidad, no sé si le han podido escuchar desde hace algunos meses con todo esto de la pandemia del coronavirus, diciendo prácticamente que el coronavirus no existe. Hoy se sentaron las dos y a través de las redes sociales empezaron a decir que los tapabocas no hacen absolutamente nada y aconsejaron a toda la gente que se quite el tapabocas. Estamos en una situación, ellas, por ejemplo, tienen muchísimos seguidores, María Elena, pues en Cuba, en Venezuela, en México. Lamentablemente, a día de hoy, en países de Latinoamérica, en algunos, no en todos, tener coronavirus, lamentablemente, como no hay hospitales para curar a la gente, significa que muy probablemente la gente no va a salir de esa situación y va a morir. Y es así de difícil. Yo creo que ahí sí que tiene que entrar un poco esa cultura de cancelación. Durante muchísimas ocasiones, durante todo este tiempo, Twitter ha juzgado a Patricia Navidad, le ha quitado todas sus redes sociales. Sin embargo, este último capítulo no lo ha censurado, no sabemos por qué, ya se ha quejado de la censura de Twitter, pero yo creo que es importante que, aunque sea como le ocurre, por ejemplo, a la presidenta del gobierno Trump, ¿no?, que aparece justo un aviso de, oye, esta información no es correcta. De alguna forma hay que avisar a la información. Ahora, en esta saturación de información a la población, en toda esta saturación tremenda de información que tenemos, sí, que lo que estamos escuchando no es cierto. La información tiene que pasar por algún filtro. Y eso me lleva un poco a reflexionar que cuando uno pasa por una escuela de periodismo y tomas ética, ¿verdad? Por un año y trabajas el aspecto moral, social, porque lo tenemos que estudiar, porque somos comunicadores, nosotros entendemos el impacto que puede tener un mensaje en la sociedad. Y ahora con las redes sociales lo que ha pasado es que muchas personas sienten que pueden poner una opinión allá afuera y que no tiene repercusión, que es su espacio público, que me pertenece y que yo aquí digo lo que quiera y no importa porque entonces tú no tienes derecho a entrar a mi espacio. Entonces, siendo un poco abogado del diablo, ¿quién tiene la razón? Yo te decía, ok, al principio te decía, mira, no, tienen derecho o no tienen derecho las personas a entrar a este espacio, pero por otro lado, yo sé la consecuencia, yo sé lo que significa decir algo que puede tener una repercusión y decir, mira, no se pongan máscaras porque eso no hace nada. No, o sea, tengo una gran responsabilidad como periodista de decir, no, hay que cuidarse. Es que en ese caso, María Elena, estás incitando, y perdóname si soy un poco brusco hablando, estás incitando a un suicidio colectivo por lo que estoy diciendo, porque la gente sin máscara se contagia de coronavirus y un porcentaje bastante elevado, lamentablemente, no sale de esa.
Entonces, yo no sé si tú estás de acuerdo que de alguna forma tiene que haber algún tipo, no sé si de censura, no me gusta llamar, yo como periodista no me gusta utilizar esa palabra, pero sí de filtro a la información que una persona desde casa, pues le puede entrar por los ojos, ¿no? Ok, pero en el caso de algo como el coronavirus, que entendemos y sabemos que ha habido una gran polémica y una gran división en este país donde vivimos, que es maravilloso, que lo queremos, que es nuestro para los que somos ciudadanos hoy en día y que acoge con muchísima benevolencia y amor y, no sé, con muchas cosas buenas a todo el que viene a hacerse un sueño y lo hacen. América tiene esa bondad en sí, ¿no? Pero hemos visto, tuvimos un año pasado muy polemizado con el tema de las elecciones, con A eso iba. posiciones sumamente difíciles, con mensajes súper encontrados cuando la sociedad entera estaba en el medio de una pelea extrema política y no sabiendo qué hacer, porque vamos a estar claros, en muchas ocasiones la sociedad se sintió absolutamente confundida con todo lo que pasó. Pero también han habido, en el medio de toda esa pandemia, hubo, como sabes, todo una manifestación muy fuerte racial y en donde cuando no debíamos salir, pues hubo toda esa manifestación física de tantas personas en la calle y donde se creó muchísimo contagio de la pandemia. Entonces, un poco conversándolo de periodista a periodista, ¿en dónde dejamos todo esto de los derechos, el derecho de la libertad de expresión, pero también el derecho a resguardar la vida? Pues mira, te comento porque has comentado dos casos. El primero de ellos, Black Lives Matter. Yo creo que todo el mundo discutió sobre ese asunto. Sin embargo, nadie, o creo que nadie, me gustaría pensar así, dijo qué bien que mataron a esa persona por ser además negro. Creo que nadie llegó a decir de eso. No, fue una No, cosa en la obvio. que se llegó a juzgar la actuación de un policía y hay gente que estuvo a favor y hay gente que estuvo en contra. ¿Cómo hay que actuar, bueno, frente a situaciones así? Eso es una discusión que efectivamente entra dentro de la libertad de expresión, el que la gente tenga su propia opinión y en base un poco a todo lo que estamos yendo, a los distintos tipos de opiniones, pues uno, oye, sí tiene la suya propia. En el caso, por ejemplo, de la política, yo no sé si ahí estarás muy de acuerdo conmigo, en el caso de Trump, que ha sido además el famoso al que más han censurado las redes sociales durante los últimos meses. En el caso de él, envió un mensaje que luego resultó ser inocente, pero incitando, o de eso ya le acusaron, incitando a la insurrección, corrígeme si me equivoco. Es decir, él llegó a decir públicamente, vamos al Parlamento, porque allí están manipulando los votos de la gente de Estados Unidos, algo que sabemos todos que nunca se pudo demostrar. Hombre, en esa ocasión, o sea, fíjense lo que ocurrió en el Parlamento, en el que murieron 5 personas, si no me equivoco mal. Murieron 5 personas porque cientos y cientos de personas acudieron hasta allí, irrumpieron en un edificio público, atacaron a la democracia y a todas las personas que estaban dentro. Yo creo, María Elena, que en esos casos, obviamente, es distinto al de Black Lives Matter y ahí sí que algún tipo ya te digo, no me gusta decir censura, pero sí que de cancelación o de amonestación o de algo tiene que haber. Porque O sea miren, que la protesta tiene que ir, no importa el peligro de muerte que todas estas personas y de contagio estén en ese momento sufriendo o estén probablemente en exposición. bueno, yo creo que una cosa... es que es bastante complicado, pero yo creo que una cosa es la libertad de expresión, lo que estábamos hablando. El problema es cuando tu libertad coarta a la de los demás. Y es uno de esos casos, cuando ya lo que estás diciendo tiene algún tipo de repercusión sobre la sociedad negativa, ahí de alguna forma hay que atacar y hay que parar eso. ¿Y qué piensas, por ejemplo, con respecto a la censura, la autocensura que está ocurriendo con los autores? Por ejemplo, el mismo Disney está retirando ciertas historias porque las encuentra ofensivas. También Doctor Seuss, con varios libros que por siempre han sido de los niños en los Estados Unidos y a través del mundo.
¿quién no ha leído Doctor Seuss? Por Dios, el gato en el sombrero en el gato, o sea, por Dios. Bueno, el caso de Miss Peggy, que la están acusando de violencia intrafamiliar precisamente por golpear a la rana Gustavo, ¿no? Que es un poco parecido. Que para mí es René, pero para ti es Gustavo. Bueno, sí, la rana René, obviamente. Bueno, sí, es verdad que depende del país cambia un poco el nombre, pero por ejemplo, a mí eso me parece una tontería. Me parece una tontería porque estamos siempre... Ahí sí, en ese caso hay que respetar primero al autor, luego estamos en estos casos del que has nombrado, precisamente leyendo algo que está ficcionado, que no corresponde con la realidad y siempre ha sido así. Es decir, por ejemplo, en el caso de Miss Peggy, o sea, están diciendo que esto puede afectar a la nueva generación de cristal, ¿no? Que son un poco como que se pueden asustar, alarmar. Bueno, yo creo que en base a lo que nosotros vemos, pues de ahí, y es algo cultural, nosotros sabemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y gracias a que en la televisión hemos visto durante toda nuestra vida ese tipo de cosas, pues tenemos a un padre, a una figura materna, familiar, a una educación que nos han dado, que nos hace decir, oye, eso que está haciendo Miss Peggy está mal, no se puede golpear a una persona. Si no lo vemos en ningún lado, no podemos opinar Pero es que sobre tú eso. imagínate que a mí, yo considero que está un poco saliéndose de las manos todo este tema, porque está llegando a esos extremos en donde estamos poniendo toda la responsabilidad de lo que es criar a un chico en las manos de todo lo que es externo al hogar. Estamos como diciendo, bueno, el hogar del chico no sirve, no está allí, o sea, como que no, o sea, partimos pues de esa esencia o de ese principio en donde no, el hogar no hace nada. Es como un canvas en blanco, el niño sale a la calle y es permeado por toda esta información y tenemos que protegerlo de todo esto. A mí me parece que eso es Es estúpido, dilo. tonto. Realmente, además de que no estás asumiendo la responsabilidad que tienes que tener. Yo me estoy leyendo en este momento este libro que me parece maravilloso, que se llama las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, y casualmente estoy justamente en el capítulo que habla, donde dice que uno de los principios, la regla número 5 dice, no le enseñes a tu hijo o a tu niño nada que pueda hacerte que no gustes de ellos en el futuro. O sea, Bueno, pues luego pasa lo que pasa, María Elena. Luego nos encontramos a niños a los que no se les dice absolutamente nada, que no se les muestra la realidad, que viven experiencias que no saben que son experiencias negativas y que no las denuncian y las ponen en conocimiento de los adultos. ¿qué? Eso tú sabes que lo hemos vivido recientemente en Miami, en un caso lamentablemente de abusos sexuales. Son menores que no tienen bueno, que no han vivido todos los años que hemos vivido nosotros, que no saben discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y precisamente cuando no hay una educación que les explica eso, que se los muestra de alguna forma y que les dice lo que está bien y lo que está mal, pues pasa lamentablemente lo que pasa. Yo siento como si en este momento, Alex, y me encanta tener esta conversación, porque somos amigos y ojalá les sirva a las personas que nos están escuchando un poco de reflexión, porque eso es lo que se trata en este podcast, de que tenemos que repensar la manera en que estamos viendo la actualidad, porque hay veces que siento inclusive que estamos tratando como de que evadir o borrar la historia. Fíjate que ese es otro fenómeno de cancelación que está ocurriendo con respecto a los héroes de esta patria. Y que en estos momentos estamos viendo a Lincoln y a Washington como personas horrendas que tuvieron esclavos. Y mira, yo sé la complejidad, yo entiendo la complejidad, la he estudiado. Venezuela es diferente porque ese es mi origen. Nosotros quizás no tengamos un proceso histórico tan arraigado de esclavitud. La existe. Y tú eres de España y nosotros fuimos colonizados y conquistados por España, pero no vivimos en ese resentimiento histórico. Bueno, es como si que de repente ahora tú, María Elena, pues iniciaras un movimiento para quitar de los libros que había en Venezuela en aquella época, bueno, en aquella época me refiero a hace unos días, porque obviamente eres muy joven, para quitar, por ejemplo, el nombre de España, ¿no? Nosotros nunca claro, rechazamos eso, nunca fuimos colonizados por los españoles. exacto, ¿cómo se vive sin ese pasado? O sea, ¿cómo se vive sin entender que esta patria
tiene unos independentistas, tiene unos libertadores que en su momento tomaron unos riesgos sumamente grandes de traición, si se quiere, a la corona, y que para eso tenían que tener mucho coraje, y que esa fue la cama de la libertad que hoy en día estamos disfrutando, ¿no? O sea, hay que estar en el contexto. Yo siento que se está descontextualizando muchísimo todo lo que pasó, y como que no quisieran tener un pasado aquí. ¿Tú Mira, te por ejemplo, imaginas? Te hago una pregunta. ¿Tú te imaginas ahorita en tu España querida que de repente digan que los reyes no existen? O sea, ya va. O sea, ¿tú te imaginas la locura que eso podría traer socialmente en tu país? no, pues imagínense. Bueno, de hecho, estamos viviendo algunas locuras precisamente en algunos estados donde hay movimientos precisamente que van un poco a favor de lo que acabas de decir. Pero sabes que en España, por ejemplo, en el país de donde yo soy, allí surgió una ley hace unos años que se llama la Ley de Memoria Histórica, donde Ajá. han pretendido, a través de la legalidad, acabar con todo aquello que recuerde a la etapa de Franco, de ese dictador Sí. terrible que gobernó España durante muchos años. Han pedido incluso, que hubo una polémica brutal hasta hace solo unos meses, que la tumba de Franco fuese desenterrada del Valle de los Caídos, que fue una obra brutal que miles, yo no sé, cientos, vamos a decir cientos y cientos de esclavos hicieron después de la guerra civil. Precisamente pidieron que se desenterraran de ahí los huesos de Franco y se llevaban a un cementerio normal. Todas las esculturas de Franco se han tirado prácticamente abajo. El caso de Alemania, por ejemplo, es muy distinto. Ahí, ¿qué es lo qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Ahí, por ejemplo, toda esa etapa de Hitler, todos esos lugares donde donde se llevaron a los judíos para que se les asesinara, todos Sí. esos lugares a día de hoy están en pie y la gente los visita precisamente para recordar nuestro pasado y recordar en Claro. lo que puede caer la política del ser humano precisamente si nos vamos por ese tipo de caminos. Yo creo que es importante, María Elena, no sé si estarás de acuerdo, en recordar nuestro pasado para precisamente no volver a repetirlo, ¿no? Es que el pasado nos da referencia, nos da entendimiento de lo que hemos evolucionado precisamente, y es la comparación para hacer un presente muchísimo mejor, que de hecho somos mejores. Realmente, si miramos atrás en la historia, claro que hemos evolucionado, hemos aprendido de los errores. ¿Nos falta mucho como humanidad? Sí, sí nos falta, pero si nos comparamos, y para eso es importante la historia, tenemos que ver que gigantes pasos se han dado para que seamos una humanidad mucho mejor. Y bueno, mira, por lo menos no tenemos un coliseo en donde el espectáculo de los gladiadores sirve de entretenimiento para que las personas o sea, la Bueno, pasen bueno, muy bueno, bien. bueno. Un poco sí que lo tenemos, es decir, por ejemplo, en el caso de España, todavía a día de hoy hay plazas de toros, pero en ese caso, justo es el caso que te iba a comentar ahora. Fíjate que cultura de la cancelación, en este caso, lo que se ha hecho es cancelar, o lo que se pretende es cancelar la cultura, ¿no? En ese caso, por ejemplo, también en España, vámonos para allá, en España, en México, en Colombia, ahí se ha cancelado, en mi tierra, por ejemplo, las Islas Canarias, fue en la primera comunidad autónoma donde se cancelaron los toros, se Exacto. canceló la cultura. Hay mucha gente que está en contra, pero yo este sí que es uno de los casos donde, como te decía antes, ahí sí que yo creo que hay, bueno, yo creo no, es evidente, hay maltrato animal, se está matando de una forma descabellada, se está haciendo show de la muerte de un animal, y creo que en esos casos sí que debemos evolucionar y creo que sí que debería haber una cancelación de la cultura o cultura de la cancelación. Es decir, por eso te decía que estamos en una época como de experimento, donde todo lo que está ocurriendo de las redes sociales, todo es nuevo para nosotros. Entonces, Sí. vamos creando leyes a medida de que las cosas van pasando, ¿no? Claro, claro, y entiendo muy bien que esta palestra pública que todo el mundo ha tenido, la democratización de los espacios, del espacio digital, del espacio público, que probablemente hasta hace 10 años le pertenecía a la televisión solamente, a la radio, y bueno, a la denuncia a través del cine, quizás en algunos casos. Bueno, siempre ha sido entretenimiento, pero se ha utilizado el cine para la denuncia también. Esta democratización, este masivo acceso a poder decir lo que sientes, que es bueno. O sea, lo importante es
de pronto tener un filtro, como decíamos al principio de esta conversación, de un poco llamar a la conciencia de todas esas personas que son influencers y que entiendan que tienen una responsabilidad, que es un poco lo que aprendemos los periodistas cuando vamos al colegio, que hay una responsabilidad en lo que se dice, que hay repercusiones cuando pones un mensaje allá afuera y que tienes que ser dueño de ese mensaje y que de las consecuencias también, que no es solamente lo pongo allá afuera me desentendí. Sí, mira, por ejemplo, yo no sé si se desvía mucho el tema o no, porque no sé dónde están los límites del tema, pero lo que sí que está ocurriendo, por ejemplo, en las redes sociales es que la gente lo está utilizando como un medio de desahogo masivo, donde la gente prácticamente solo pone opiniones negativas para aplastar a la gente. Opiniones que además, si coinciden muchas, aprovechan las marcas para hacer su propia publicidad, boicotear a esa persona, a ese famoso y tirarle la carrera abajo. Claro, que es Eh, lo que decía yo al principio cuando hago la introducción del tema. Se le han arruinado las vidas a muchas personas por tener una posición. Y eso también, y posiciones que no son tan fuertes como la de las artistas de las que me hablabas hace un momento, porque no estamos hablando de, por ejemplo, una máscara y un contagio que representa en Latinoamérica quizás la muerte, porque la máscara es lo que te puede salvar. Pero de pronto tener una posición con respecto a cómo tú ves la vida, a cómo tú ves que la vida es importante, no solamente la vida de las personas afroamericanas, sino la vida en general. O sea, yo he visto deportistas que han tenido una posición muy respetuosa, pero que igual han tenido que salir y después pedir disculpas, aunque tienen su forma de ver las cosas. Eso le eso pasó es a Drew lamentable. Brees, que es uno del el quarterback de los Saints de Nueva Orleans. Entonces, tú dices, wow, todo el mundo le cayó encima a Drew porque él decía, no, bueno, mira, es verdad, la vida de las personas afroamericanas es importante, pero la vida de todo el mundo es importante. Y Bueno, tenemos que luchar por ese derecho. en el caso, por ejemplo, de la televisión, y yo lo he vivido y seguramente tú también, cuando un presentador de repente hace un comentario basado en su libertad de opinión y de repente ve la respuesta masiva en redes de personas que piensan igual y la presión social que ejercen sobre, por ejemplo, el canal y que finalmente los terminan hasta apartando para que todo eso no le afecte al rating del canal o del periódico o del medio. Es decir, eso sí que me da miedo que yo que opino públicamente todos los días en televisión, me da miedo que eso me pase y me gustaría que eso de alguna forma pues también tuviese algún tipo de regulación o no sé cómo podría ser, pero que no aprovechen para lincharte, que no aprovechen las marcas para sacar rendimiento suyo propio y aprovechen para linchar Sí, es a un una persona linchamiento humana. público, sí, es un linchamiento que aunque es figurativo, porque, bueno, y es un poco directo tampoco, es literal también porque lo hacen directamente sobre tus redes sociales, pero es una condena y es una condena contra tu carrera, contra lo que has hecho y simplemente porque tienes una posición, porque tienes un pensamiento. Entonces la libertad de expresión nuevamente es como una pequeña línea, una línea muy fina donde nos tenemos que mover con una discreción y ahí a la pregunta a ti, ¿no has sentido entonces que te han vetado en algún momento? ¿Has estado cerca o de sentir en algún momento cuando has dicho algo esa presión? No me han vetado, pero sí me ha preocupado el saber que tengo que dar una información, el saber que no va a gustar a la gente, el saber que la gente va a pensar en contra mío y me ha preocupado el que yo mismo me plantee si darla o no darla, porque me estoy autocensurando en Ujú. ese sentido, ¿no? Pero Entonces ya tú yo has pasado por el proceso de ver tu información y de ver que tu es real. información está de acuerdo a hechos y que estás sustentando tu información en lo que debes sustentarla para darla. Entonces, aún así, teniendo los hechos que te dan valor y te dan sustento, te sientes un poco atemorizado. Me siento atemorizado, sí. Y además lo estoy viviendo personalmente durante las últimas semanas.
O sea, donde sabes perfectamente que estás defendiendo algo que sabes que es lo correcto por cómo te han educado, que sabes que la gente te va a machacar públicamente y que podría tener consecuencias. Y de lo que estoy orgulloso, María Elena, a día de hoy, es de que lo he mantenido mi opinión, Bueno. he mantenido la educación, o sea, mi criterio en base a la educación que me han dado, y que además estoy respaldado por un equipo de profesionales, por una cadena, que además respalda que yo libremente pueda expresar lo que yo siento en base a hechos probados, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo piensas que va a ser de aquí en adelante? Con esta experiencia, con esto que estás viviendo, ¿cómo piensas que puedes manejar el futuro de esta situación? Porque habrá muchos que están en la misma situación que tú y que hoy en día dicen, no, no, no hallo cómo salir. Y yo creo que hay muchos influencers que pueden estar escuchando esta conversación entre nosotros dos personas que hemos estado en el ámbito público, que hemos manejado presión pública. Yo también, o sea, yo ahorita digo, bueno, tengo este podcast y estoy arriesgándome muchas veces a tocar temas que van a ser difíciles y yo tengo una posición Sensibles. en muchas cosas. Yo quiero que esto sea un podcast del punto medio. Me gusta ver las cosas con solución, pero tú que estás pasando en este instante algo así, ¿cuál es tu visión y cómo piensas que va a ser el futuro de tu posición? Yo apelo a la conciencia humana, apelo a que la gente tiene buen corazón, apelo a que la gente con el paso del tiempo se va a dar cuenta de dónde tiene que informarse, de a dónde tiene, en mi caso, ¿no? Como periodista, por ejemplo, dónde tiene que acudir para mantenerse informado, y lamentablemente ahí nos encontramos pues también el problema de que hay muchísima gente que no, a lo mejor no ha recibido una cultura, una educación tan fuerte a lo mejor como nos ha tocado a nosotros, que no pueden opinar por sí solos, y ahí apelo a que todas esas marcas, todas esas redes sociales, todos esos medios de comunicación de alguna forma censuren todo aquello que no es real, para que pueda llegar lo más limpio a la población, más allá de que haya libertad de expresión. Yo apelo a que todo esto se regule de alguna forma, a que haya libertad de expresión, a que hayan diferentes puntos de vista basados en la experiencia personal de cada uno, y a que de alguna manera se regule pues toda esa información que es completamente falsa y que puede provocar la destrucción en cualquier otra persona. Ok, me llevo de este momento y de esta conversación muchísimas cosas interesantes. Me llevo el hecho de que estamos en un momento crítico en donde se están revelando muchas cosas, donde por primera vez estamos encontrando nuevos escenarios de comunicación que no conocíamos y por lo cual estamos en un momento experimental. ¿Ok? Me llevo eso de ti. Me llevo también el hecho de que tenemos que ser responsables con lo que decimos. No importa que no seas un periodista, no importa que no entiendas tanto de esta profesión, pero que tengas responsabilidad en lo que estás poniendo allá afuera en las redes sociales. Quizás tenemos que tener una conversación más profunda en lo que tendrían que ser leyes reguladoras, porque hablas de una regulación quizás más adelante de este espacio digital y que, bueno, al fin y al cabo tenemos que seguir entendiendo dónde están los derechos y los deberes, porque, Y, y, y la y libertad de sobre todo, expresión, ¿no? y sobre todo, y lo digo en el caso de hoy, no todo vale en la libertad de expresión. Uno antes bueno, uno tiene que ser humano, tiene que hablar siempre con respeto, con educación. Los que somos periodistas, los que estamos de cara al público, debemos ser conscientes de la repercusión que cada palabra que decimos tiene, de lo directo que llega a un sector importante de la población, que los insultos, por ejemplo, hoy estaba justo ahora viendo a Laura Bozzo, que llamó hija de, oye, a Irina Wow. Baeva, la novia de Gabriel Soto, le pusieron una demanda por difamación, sí, a la libertad de expresión, pero no
a no a la forma, a cualquier forma de decir las cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que todos debemos de ser responsables y de medir todos nuestros pasos, porque estamos educando a la generación que viene y porque todos somos profesores en estos momentos, ¿no? Claro que sí. Gracias, Alex, por haber estado aquí conmigo, por haber discutido, por haber compartido lo que piensas y me encanta porque contigo desde el día 1 hice clic como amigos, como profesionales y siempre he pensado que eres una persona extraordinaria en lo que haces. Sigue adelante, me encanta, estoy súper orgullosa de ser tu amiga y de haber compartido este momento para la audiencia y que bueno, que sigamos trabajando en pos de esta humanidad, en lo poquito que podamos hacer para llevar un mensaje más positivo y un mensaje de centro, un mensaje más balanceado para todos. Gracias. Nada, te lo agradezco. Tenía muchísimas ganas de platicar contigo porque vivimos en una época donde no tenemos tiempo para pensar y reflexionar y tú nos estás dando esa posibilidad y estoy tremendamente agradecido a que me hayas dado esa oportunidad. Gracias, te quiero mucho, cuídate, ¿sí? Igual, besitos. Besos. Aquí amigos en Usechando Ando, los espero en una próxima oportunidad. Gracias.